Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante y en esta semana que ya comenzamos, ya estamos avanzando, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título Cristo, el autor de la salvación. Un tema muy interesante. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que estamos estudiando. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 9. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para que juntos podamos compartir este estudio. Queremos pedir que su buen Espíritu pueda guiarnos, pueda ayudarnos y pueda instruirnos en las cosas que hemos de saber. Pedimos también sus buenos ángeles y pedimos que todo lo que aprendamos podamos también ponerlo en práctica. Queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de nuestra lección. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Melquisedec. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿de qué manera prefiguraba Melquisedec a Cristo? Esto es, Melquisedec, rey de Salem, prefiguraba a Cristo. No era Cristo, pero prefiguraba. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿De qué manera es que prefiguraba a Cristo? Era una sombra de... Pero vamos a ver cómo nos dice la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 14 y el verso número 18, leemos de esta manera. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino. Entonces recordemos que Melquisedec era un rey, pero una persona, un rey. Era también el sacerdote del Dios Altísimo, según lo que leemos aquí. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, el verso, y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 4. Y leemos de esta manera. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes, y lo bendijo. A él, Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa primero rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. La Biblia nos dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que era tan importante que aún Abraham le pagó el diezmo a él. Muy bien. ¿De qué forma es que es semejante o es una sombra
o representa a Cristo. Vamos a tratar de entender esto. Recuerden, según lo que leemos ahí, sin genealogía, sin padres ni madre, sin principio de día, sin fin de vida, ¿no? Es lo que leemos ahí, hecho semejante al Hijo de Dios. Muy bien, hecho semejante al Hijo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre ese aspecto importante, quién era Él y por qué es tan importante. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice aquí. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, en la página 1106 y página 1107 nos dice así: Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Melquisedec representaba a Cristo. Melquisedec era llamado sacerdote del Dios Altísimo, y no apenas eso, él enseñaba a los hombres a obedecer a Dios, a obedecer la ley de Dios también. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Muy bien, esto es, Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo. Representaba a Cristo, pero no era Cristo. Era la voz de Dios en el mundo. Muy bien. De esta manera era una sombra de lo que sería Cristo también. Era la voz del Padre en la tierra. Pero Cristo sí era completamente Dios. Ahora Melquisedec era un representante de Dios en la tierra. Muy bien, ¿estamos claros? Pues bien, vamos a continuar entonces y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué Cristo no podría ser el sumo sacerdote en la tierra? Esto es, sabemos que Jesús es sumo sacerdote en el cielo, pero en esta tierra Él ni siquiera podría ser sumo sacerdote, ni siquiera sacerdote. Pero vamos a ver por qué y cuáles son las razones. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, el verso 14 hasta el verso 17. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es más evidente aún, cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según una ley humana, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se afirma de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, según la ley levítica del sacerdocio, Jesús no podría ser sacerdote porque él no nació en la tribu de Leví. Muy bien. Él no pertenecía a la tribu de sacerdocio. Pero él vino a ser sacerdote. En la tierra, él no podría ser nunca sacerdote, pero en el cielo es sacerdote, no según la orden levítica, pero según la orden de Melquisedec. ¿Estamos claros? Vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla sobre este respecto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, en la página 942, nos dice de esta manera: Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho sumo sacerdote. Dios lo designó para el sacerdocio. Debía ser un ejemplo para toda la familia humana. Él se calificó para ser no solo el representante de la raza humana, sino su abogado, de modo que cada alma, si así lo desea, pudiera decir: tengo un amigo en el tribunal. Es un sumo sacerdote que puede conmoverse con el sentimiento de nuestras flaquezas. Aquí tenemos, Jesús no dijo: yo voy a ser sacerdote porque yo quiero ahora, sino que Dios le designó esa posición. Muy bien.
Pero vamos a ver qué más, porque aún hay más. Vamos a leer ahora lo que es escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1077, nos explica así. Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada, como si hubiera sido un cordero literal sacrificado. Jesús presenta la oblación ofrecida por cada culpa y por cada falta del pecador. Aquí tenemos el asunto claramente. Jesús en el cielo está ofreciendo su sangre, su propia sangre. Muy bien, pero Él la ofrece ahora como sumo sacerdote. ¿Estamos claros? Pues bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se preparó Cristo para ser nuestro misericordioso sumo sacerdote? Esto es, ¿cómo se prepara Cristo para ser nuestro sumo sacerdote? Vamos a ver, pero era un misericordioso sumo sacerdote. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ir a este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7 y el verso 8. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. Entonces aquí vemos lo que la palabra nos dice. La palabra de Dios nos explica y nos dice que cómo es que se preparó Cristo para ser nuestro sumo sacerdote y que sea misericordioso además de todo esto, por medio de lo que Él tuvo que padecer y por medio de lo que Él tuvo que pasar. Muy bien, Él dice que hacía súplicas y ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte. Muy bien, y por la sumisión que Él tuvo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Muy bien, así que mediante la vida que tuvo en esta tierra, Él aprendió lo que tú y yo pasamos, las dificultades que vivimos. Y al igual que Él, podemos, por la fe en Dios, pedir auxilio a aquel que nos puede librar de la muerte. Esto es, a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, que está intercediendo por ti y por mí. Muy bien, pero vamos a ver ahora lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos en este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 450 nos explica así. Mientras la ciudad estaba sumida en el silencio y los discípulos habían regresado a sus hogares para un reparador descanso, Jesús no dormía. Sus divinos ruegos ascendían a su Padre desde el monte de los Olivos, para que sus discípulos pudieran ser guardados de las malas influencias que enfrentarían a diario en el mundo. Muy bien, entonces Jesús, mientras los discípulos dormían, Jesús estaba suplicando al Padre para que les guardase, para que sus discípulos fueran guardados en la hora de tentación. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 450. Y para que su propia alma pudiera ser fortalecida y vigorizada para enfrentar las obligaciones y las pruebas del día siguiente. Mientras que sus discípulos dormían, su divino Maestro pasaba toda la noche orando. El rocío y la escarcha de la noche caían sobre su cabeza inclinada en oración. Ha dejado su ejemplo para sus seguidores. Muy bien, esto es, Él oraba, Él suplicaba, muy bien, y Él nos ha dejado ejemplo también para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 224 nos explica de esta manera. Cristo, el capitán de nuestra salvación, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento.
Sus seguidores tendrán que encararse frecuentemente con el enemigo y serán probados severamente. Pero no deberán desesperar. Cristo les dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esto es, nosotros debemos entender también lo que ha de pasar con nosotros. Muy bien, ya sabemos que Cristo se preparó para ser misericordioso. Hoy nosotros también tenemos que manifestar esa misericordia a los demás. Muchas veces algunos van a identificar estas cosas como debilidades, pero no son debilidades. Son obediencia y manifestar misericordia hacia aquel que está en una situación diferente. Pero hemos de orar por aquellos que están desfalleciendo, aquellos que están en dificultades. Hemos de mantener la misma forma que Jesús tenía para con sus semejantes. Y nosotros hemos de aprender también que mediante esos sufrimientos, pruebas y dificultades, no tenemos que desesperarnos y caer en esas situaciones, pues sabemos que Cristo ha vencido. Y así como Él venció, tú también podrás vencer. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y que podamos confiar plenamente en Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y también nuestro abogado intercesor. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.